Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Pablo Encalada, penalista, y también este invitado, el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. Les invitamos para hacer un análisis del contenido de las 11 preguntas. Parte de ello tiene que ver con reformas al Código Orgánico Integral Penal. Una de las críticas que se ha formulado es: se pudo haber tramitado reformas como corresponde a través de la Asamblea Nacional, más aún cuando hay una mayoría que argumenta es de gobernabilidad. Pudo haberse tramitado de manera urgente en la Asamblea Nacional. Sin embargo, se optó por la consulta popular, como había sido el compromiso del presidente, y ha habido algunas reacciones y la mayoría críticas. Por ejemplo, Diario El Universo publica hoy una consulta hecha al apuro, repetitiva, según califican analistas. Y para empezar el diálogo con el doctor Pablo Encalada, quisiera ilustrar con el audio que diera ayer en entrevista con Carlos Vera, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, respecto de lo que consideran la consulta popular. Sí nos habría gustado tener una consulta mucho más, por decirlo así, radical y definida en cierta visión de gobierno, pero somos muy claros y somos muy realistas del entorno político en el que estamos. Somos también muy realistas que en última instancia esto es una consulta, no un referéndum, y se necesita el apoyo de la Asamblea. El concepto que se está utilizando es: necesitamos un respaldo popular para ir a la Asamblea con mucha más fuerza que el del Ejecutivo, es decir, con la fuerza de la voluntad popular. Entonces sí se evitó ciertos temas que habrían sido mucho más controvertidos y podrían complicar aún mucho más el que todos estos objetivos que están en la consulta se plasmen en las leyes necesarias. Una propuesta realista, también yo diría moderada, porque recordemos que el Ecuador ha estado sumamente politizado y no existe el propósito del gobierno de nuevamente reactivar esa polarización. Entonces lo que queremos, el objetivo es ir lo más al centro posible, a aquellos lugares donde podemos tener acuerdos básicos, y después de eso el Ecuador tiene que ir y seguir avanzando, probablemente en otro escenario político, pero la realidad es política, está expresada en este momento en la Asamblea y tenemos que partir de eso. Doctor Pablo Encalada, muy buen día. ¿Cómo entender el contenido y la explicación? Quizás no se pudo ir directamente a la Asamblea Nacional en el caso específico de las reformas penales. Muy buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Siempre es un gusto estar acá. Sí, creo que primero eso llama la atención, ¿no es cierto? El hecho de que teniendo el acuerdo que tienen hoy, ¿no es cierto?, han aprobado con tanta una mayoría importante de votos las leyes que ha propuesto el gobierno. ¿Por qué no lo canalizaron por esa vía cuando se trata de propuestas que solamente requieren reformas legales, ¿no es cierto? Así que eso es una primera cuestión que, digamos, que nos llama la atención, de para qué gastar estos recursos, para qué este desgastante proceso que puede ser una consulta popular y no hacerlo de esa manera. Pero a mí, digamos, lo que más me llamó la atención es el hecho que se pregunten cuestiones que ya constan en la ley, ¿no es cierto? Como son aquellas relacionadas hay dos propuestas de reformas al COIT. Una tiene que ver con la imposibilidad de reducción de penas en determinados delitos graves. Esto fue, digamos, hace parte ya de nuestra legislación penal desde hace algunos años. Es una reforma de los últimos años en la cual en varios delitos graves se establece que se cumple el 100% de la pena y no se pueda reducir al 60%, como es la regla de la prelibertad o régimen semiabierto, como se conoce. Y la otra tiene que ver, en cambio, era la reducción de penas, y la otra era se me fue este momento, la pregunta ya respecto de la imposibilidad también de que policías y militares en ejercicio de sus funciones, si son procesados penalmente, no puedan sufrir una prisión preventiva, ¿no es cierto? Esto un poco para proteger a los policías que en el combate al crimen, ¿no es cierto?, cometan algún exceso, y que si es que llegasen a ser procesados,
estos no puedan ser privados de la libertad. Esto también es una reforma que ya existe, está vigente en nuestra legislación, y uno no entiende por qué razón ha sido incorporada en la consulta popular. Efectivamente, doctor Encalada, la pregunta 3 dice si está de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal. ¿Reformar a algo que está ya vigente, doctor Encalada? Sí, o sea, digamos, y puede ser, o sea, lo que parece es que no han leído las últimas reformas, ¿no es cierto? Parece que efectivamente es una reforma al apuro. Parece que no consultaron con personas digamos, que tenían una visión actualizada o profunda de la situación penal, porque esto, como le digo, es algo que ya se discutió y ya se aprobó y está vigente, ¿no es cierto? Uno puede estar a favor o en contra de aquello, porque esto finalmente es un trato privilegiado a los policías. Digamos, a mí no me gusta del todo esta reforma, pero ya está. Entonces, ¿para qué someterla a una consulta popular? Son dos preguntas ahí totalmente innecesarias, y claro, y podemos seguir hablando de las otras, pero esto nos da la pauta de que no se ha hecho un trabajo, digamos, del todo profesional a la hora de presentarnos o de plantearnos estas preguntas, que seguramente van a ser muy populares, porque ¿quién va a estar en contra de esto? Entonces, si lo único que quieren es un baño de popularidad, bueno, eso seguramente lo van a conseguir. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, jurista, académico, profesor universitario. Doctor Ramiro García, ¿cómo entender este pliego de preguntas y al menos las reformas penales que ha planteado el presidente Noboa? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Pablo. Un saludo para todos los oyentes. Mire, yo creo que esto se lo tiene que entender un poco desde la improvisación, desde la falta de ideas, sin duda. Lo que se le ha ocurrido a este gobierno es lo mismo que vienen repitiendo varios gobiernos anteriores: la utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Esto no es nada nuevo, ni nada que solucione los problemas estructurales de la inseguridad y la delincuencia. Esto nos muestra además que del plan Fénix no existe nada, no existe no existe un plan sistemático, coordinado, organizado para la contención del delito y la reducción de la inseguridad ciudadana. No hay eso. Y las preguntas son una muestra de esto, ¿no? Porque tres o cuatro preguntas se refieren a las Fuerzas Armadas. Otras preguntas, como ya señaló Pablo con toda razón, se refieren a temas que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la evaluación patrimonial de los jueces. Eso ya está desde hace décadas. Ellos, como funcionarios públicos, están obligados a presentar su declaración juramentada y son sujetos de auditoría por parte de Contraloría General del Estado, por parte de la UAF y de la propia Fiscalía. Así que no hay en esto nada nuevo. Y sí, un tema que llamó la atención, el tema de los casinos, ¿no? Evidentemente nada tiene que ver con el tema de la seguridad ni con la naturaleza de la consulta, pero que el presidente la incluyó ahí, pero además de manera contradictoria, porque en la pregunta 4 señala de que los grupos delictivos utilizan varios mecanismos de lavado de activos, entre ellos juegos de azar, y en la pregunta 11 mete nuevamente juegos de azar y los legaliza. Como dijo Pablo hace un momento, y concuerdo plenamente en esto, evidentemente ha habido un trabajo poco elaborado en lo jurídico, poco profesional, y bueno, yo creo que toda consulta popular es una oportunidad para reformar un marco constitucional, sobre todo, que tiene que ser reformado. Tenemos un hiperpresidencialismo que conspira contra la propia estabilidad democrática. Tenemos un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana que tiene facultades que evidentemente, independientemente de quiénes están o quiénes estuvieron como vocales, que no las han sabido manejar adecuadamente. Es decir, es un problema estructural que tiene que ser solucionado por la vía de la reforma constitucional, y esta reforma podría darse a través de una consulta popular. Sin embargo, no se dice absolutamente nada. Llama la atención que tampoco se ha dicho nada sobre el tema de la extradición, por ejemplo.
que es un asunto que ya lo propuso Lasso y que ahora no lo topa. No se dice nada sobre el tema de la extinción de dominio, que también sería un instrumento de lucha contra la delincuencia organizada. Y sí, pues, es decir, no se topan los temas fundamentales y aunque suene un poco duro, pero esta consulta propuesta por Noboa es de muchísimo menos nivel y trascendencia que la que propuso el propio Guillermo Lasso. Vamos bajando de calidad, digamos. Doctor Ramiro García, en la pregunta 8 dice: ¿está de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo la auditoría de sus declaraciones patrimoniales? La evaluación ya no está consignada en el Código hace Orgánico. Tiempos en la ley orgánica, de la función judicial. Hace rato que está la evaluación, pero además la evaluación de funcionarios públicos está establecido inclusive constitucionalmente. También está establecido en la ley que regula a la administración de justicia, me refiero al Código Orgánico de la Función Judicial. Así que no está proponiendo absolutamente nada nuevo. Esto ya existe. Nos vamos a gastar como 20 o 30 millones de dólares en preguntar lo que ya hay. Así que creo que espero yo que el presidente escuche las voces, porque esta es una oportunidad, pero si se plantean preguntas así, es una oportunidad perdida, que la perdemos como país. Un país que no tiene recursos como para estar botándolos en cosas baladíes. En este momento, pues estamos hablando de decenas de millones de dólares, pero además de un ejercicio de democracia directa en donde se convoca al soberano, se convoca al pueblo para que opine, pero que opine sobre, con todo respeto, cosas o intrascendentes o que ya existen en el ordenamiento jurídico. Así que creo que tiene que haber un primer filtro que sea la propia presidencia de la República a la hora de evaluar y mejorar estas preguntas, porque luego vendrá un segundo filtro que va a ser obviamente mucho más riguroso, que es el de la Corte Constitucional. Doctor Pablo Encalada, si esto ya está en el ordenamiento jurídico, ¿qué sucedería en un escenario? Hagamos un escenario que el pueblo ecuatoriano le dice no. ¿Significaría que habría que sacar esas disposiciones que ya están vigentes? Qué interesante, Miguel. Sí, claro, de hecho, ¿no es cierto? Si es que lo que nos está planteando es que si se dice que sí, los anexos además los anexos que yo tenía curiosidad por revisar los anexos, ¿no es cierto?, para ver cómo se desarrolla el contenido de la pregunta, que es más o menos como se han estado realizando las consultas populares en los últimos años, ¿no es cierto?, una pregunta chiquita y luego en los anexos realmente desarrollado y amplio todo el procedimiento a seguir. Entonces estaba muy curioso de ver si es que había algo más importante, ¿no es cierto?, en los anexos. Voy a los anexos y estos, la verdad es que no dicen nada. Lo único que dicen es que se confieren tantos meses a la Asamblea Nacional para que apruebe lo que le estoy preguntando. No tiene nada de anexo. Entonces, claro, si es que el sí provoca que la Asamblea tenga un tiempo para reformar la ley, el no sería la derogación de aquellas normas que ya están vigentes, ¿no es cierto? Y lo cual provocaría más bien un retroceso en lo que ya se tiene en nuestra legislación. Así que, o sea, qué tremendo absurdo esto que se está planteando. Miguel, yo tenía una reflexión sobre, un poco desarrollando lo que dice Ramiro, y es que mi primera reflexión ayer, cuando veo el anuncio de la consulta popular, a mí me parecía que esta era, digamos, una primera parte y que en el transcurso del día se iban a anunciar en una consulta popular relacionada con un referéndum constitucional. Es decir, yo pensé que nos iban a decir que luego vienen las preguntas para reformar la Constitución, que es lo que los voceros de este gobierno venían hablando. Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Ellos venían hablando de esto. Y sucede que no. Yo dije, ya seguramente va a llegar, y no, parece que estas son solo las 11 preguntas. Y entonces aquellas cosas importantes, aquellas reformas constitucionales que tienen que hacerse, quedaron totalmente olvidadas y se perderá esta oportunidad para corregir algunas cosas que tienen que ser corregidas en la Constitución de la República. Incluso, a propósito de lo que señala doctor Encalada, la ministra de Gobierno en entrevista con Carlos Vera, el lunes último, 1 de enero, decía que habían recibido una lluvia de propuestas precisamente para reformas estructurales del tema de la Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, pero finalmente resolvieron no tomar en cuenta y se fueron
por estas preguntas que han sido hoy cuestionadas en su contenido, doctor Encalada? Por preguntas intrascendentes. Eso es lo que estamos haciendo. Y si vamos a las dos primeras preguntas, o la primera, relacionada con el tema de las Fuerzas Armadas, creo que es la única que realmente, digamos, puede servir. Yo soy del criterio de que las Fuerzas Armadas tienen que incorporarse a la lucha contra el crimen organizado, principalmente en este país que estamos, digamos, en una situación tan compleja de seguridad. Pero esta pregunta obedece a un procedimiento de reforma parcial de la Constitución que se está ya, digamos, desde hace 2 años, se está dando en la Asamblea Nacional. Ya ha sido aprobada el segundo debate, esta reforma constitucional en la Asamblea, y el siguiente paso, como manda el ordenamiento jurídico, es una consulta para ratificar esta reforma aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, esa pregunta importante era algo que tenía que darse en algún momento, porque hace parte de un proceso, ¿me explico? No es esta una iniciativa de este gobierno con la cual vamos a cambiar una cuestión importante de la Constitución. Y el resto es así. Por ejemplo, digo la pregunta 11, relacionada con el tema de casinos. Yo, en mi caso personal, voté en contra de la prohibición de los casinos hace más de 10 años. Yo no estaba de acuerdo porque me parece que es un ejercicio de libertad, ¿no es cierto?, saber en qué gasta uno el dinero. Pero luego, hoy, esta pregunta a mí me parece inoportuna, porque yo recuerdo, y lo dice en esta consulta, en los considerandos de la consulta, que a través de los casinos hay una cantidad de lavado de dinero impresionante, ¿no es cierto? Este momento es el más oportuno, el adecuado, para discutir este tema, ahora que hablamos más bien de la necesidad de impedir el lavado de activos, de combatir el lavado de activos, y por otro lado le estamos dando la oportunidad de que por esta vía, ¿no es cierto?, el dinero en efectivo que circula, una cantidad, digamos, importante en los casinos, lo hagamos ahora, ¿no es cierto? Parece absolutamente imprudente, impertinente, etcétera. Doctor Ramiro García, el problema, como ustedes han descrito, si ya están las normas, no es de su aplicación. ¿Cómo cambiar el país para que se apliquen adecuadamente, de manera rigurosa, las normas vigentes? Vea, Miguel, yo creo que hay instituciones que son fundamentales, como el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y que tiene que cambiar estructuralmente porque sus problemas son sistémicos. Es decir, tenemos una mala administración de justicia, a veces pésima, dependiendo un poco de quién llegue, independientemente más bien de quién llegue a las vocalías del Consejo de la Judicatura. Porque así como ha habido los Wilman Terán y los Javier Muñoz, también ha habido gente buena, ha habido gente decente, y sin embargo tenemos jueces de pésimo nivel, de pésima calidad. Entonces yo creo que hemos enfocado demasiado en las personas, en quiénes van de vocales. Esto se podría entender en otras instituciones unipersonales, como la Fiscalía, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, en donde, claro, al tener una sola cabeza, pues evidentemente de quién vaya ahí dependerá en mucho el buen funcionamiento de la institución. Pero en el caso del Consejo de la Judicatura, que es un órgano colegiado con 5 vocales, que representan a 5 vertientes diferentes, el que tengamos una mala administración de justicia, yo creo que ya no es un problema de quiénes están ahí, sino de la estructura misma de la institución, del modelo de gestión. Por ejemplo, tenemos un pésimo modelo de escogitamiento de jueces. Tenemos un pésimo modelo de selección, en donde prácticamente estamos garantizando que vayan los peores. Pero además estamos garantizando que vaya gente, en muchos casos, sin ninguna experiencia judicial, y en muchos casos sin ningún o muy poco conocimiento jurídico. Entonces, claro, ¿por qué? Porque se convoca un concurso, cualquier persona puede intervenir, sin acreditar conocimientos básicos en materia judicial mínimos, simplemente con el requisito de ser abogado y a lo mucho tener algún curso de posgrado, algún cuarto nivel, en cualquier universidad de la que sea, porque además tenemos jueces que han estudiado a distancia la carrera y que han hecho maestrías en maestrías de garaje, hay que decirlo así, y que están ejerciendo la judicatura y que llegan a aprender ahí. Entonces, claro, no hay un proceso de formación, de preparación y formación que pueda derivar en una selección adecuada a través de oposiciones periódicas, como sucede en otros países, como en España, por ejemplo. En España sería impensable que una persona llegue a juez sin haber tenido 3 o 4 años mínimo
de formación en la escuela judicial. Es decir, si usted quiere entrar a la carrera judicial, usted tiene que inscribirse y pasar a ser allá lo llaman opositar, a ser un opositor. Entonces, de todo ese universo de inscritos, pues se les da una formación constante, permanente, y luego de un tiempo, se empiezan a hacer las oposiciones y se escoge de ahí al que sale, pero además oposiciones muy rigurosas, y se escoge de ahí el que va para las judicaturas. Entonces, eso garantiza que el que llega ya con un conocimiento mínimo de lo que es dictar una sentencia, de la materia a la que además ha aplicado, y no como acá, que llegan sin saber ni siquiera cómo estructurar una sentencia. Y de esos casos hemos tenido un montón. Entonces, claro, eso da también lugar a que lleguen algunos que ven a la judicatura como un mecanismo de supervivencia o eventualmente como un mecanismo de enriquecimiento. Así que por ahí un poco va la cosa, yo creo. Si no mejoramos el mecanismo de selección de jueces, si no aplicamos la ley que ya tenemos, que establece una evaluación periódica de los jueces, vamos a tener jueces que hacen lo que les da la gana con una sensación de absoluta impunidad, porque ni siquiera son evaluados. ¿Qué me puede pasar? Por ejemplo, jueces como Curipallo, como Lindao, como todos estos jueces que ahora ya están presos. ¿Qué era lo que pensaban? Como soy juez que actúa en sede constitucional, primero, no tengo responsabilidad penal porque la Corte Constitucional dijo que el juez en materia constitucional no prevarica. Y ya luego la Corte Constitucional aclaró que no prevarica en el fondo, pero sí si es que viola normas procesales. Pero igual, hicieron lo que les da la gana porque como no tienen ninguna evaluación, ¿qué consecuencias puede haber? ¿Qué consecuencias puede haber si el juez Curipallo de Santo Domingo libera a alguien que está en la cárcel 4 de Quito? ¿Qué consecuencias puede haber si el juez Lindao devuelve los bienes el juez Lindao que está en la Concordia, que para quienes no se ubiquen muy bien, estábamos hablando entre Santo Domingo y Esmeraldas, y devuelve los bienes a alguien que fue sentenciado en Guayaquil? ¿Qué consecuencias va a haber para el juez de Balsas, para el juez Quimís de Montecristi? Porque además todos sabemos quiénes son los pillos. Este es un mundo chiquito, el ámbito judicial es un ámbito chiquitito. Y sin embargo, las cosas no funcionan. ¿Y no funcionan por qué? Porque no hay una evaluación permanente, periódica, en donde los jueces tengan que dar cuenta y razón de sus actos. Así que yo creo que todo esto se podría mejorar en mucho a través de reformas legales, porque para esto ni siquiera se necesita reforma constitucional. A mí lo que me ha dejado perplejo es que se llama la consulta popular para temas que podrían ser tramitados por un proyecto, por 2 o 3 proyectos de ley, y se acabó. Es decir, no se está llamando a consulta popular por temas estructurales, por temas de fondo, no se está proponiendo un cambio de modelo de país. Estamos hablando de más de lo mismo y lo único que interesa es, bueno, ok, quiero ganar una consulta popular porque de esa manera quiero plantear la ficción de que sigo siendo popular y plantear la consulta popular como un referéndum pro gobierno. Entonces, así no funciona, porque más o menos lo mismo quiso hacer Lazo y le salió la bigotera al revés. Y terminó siendo un referéndum antigobierno. Y el momento en que perdió, se activó el juicio político en su contra. Así que yo creo que inclusive políticamente, ya dejemos lo jurídico de lado. Desde lo jurídico, creo que con Pablo estamos de acuerdo en que es una consulta inadecuada, que son preguntas en unos casos intrascendentes y en otros casos innecesarias porque se refieren a temas que ya existen. Pero ya en lo político, yo creo que también se lo está apuntando mal, porque se está tratando de generar un triunfo, entre comillas, electoral, a mitad de periodo, porque además de este es un gobierno que dura 14 meses. Entonces, claro, es un periodo chiquitito, y lo que se está tratando es de tirar una boya de salvamento político a un gobierno que va a tener un periodo muy corto, pero que además aspira a reelegirse. Pero mientras tanto, los problemas de inseguridad son terribles. Yo he recorrido todo el país la semana pasada, o gran parte del país, por lo menos medio país, y he visto cómo, por ejemplo, ciudades como Pedernales a las 5 de la tarde tienen que cerrar todo. Ciudades que viven del turismo. Y a las 5 de la tarde tienen que cerrar absolutamente todo, porque resulta que la inseguridad es horrorosa. He visto cómo ciudades como Bahía de Caracas, por ejemplo, también vive del turismo,
ha tenido que suspender todas las festividades que iba a realizar para fin de año, porque la semana de Navidad hubo una balacera con 7 muertos en la mitad de la ciudad, además a mediodía. Entonces, esas cosas afectan muchísimo y pueden ser enfrentadas desde un cambio del modelo de la estructura del Estado. Y para eso sirven las consultas populares, no sirven para darse un duchazo de popularidad, sirven para cambiar la estructura, el modelo del Estado. Y esa oportunidad se le está perdiendo, porque con estas preguntas podrían ser, insisto, 3, 4 proyectos de ley y se acabó, y no costaría un centavo, y sobre todo no hay necesidad para esto de convocar al pueblo para que voten las urnas. Doctor Pablo Encalada, ¿se pudiera cambiar estas preguntas si hubiese la decisión de afrontar los temas estructurales de fondo, como ustedes bien han señalado, por un lado? Porque lo otro, de mantenerse esto, ¿cuál va a ser el efecto útil de esta consulta? El efecto en caso de aprobarse, ninguno. Y esto seguramente les va a costar políticamente, porque el momento que la consulta sea aprobada, y en el cortísimo plazo que tienen para ver las consecuencias de esta consulta, va a haber una total insatisfacción al ver que no ha habido ninguna consecuencia. Así que, ¿qué va a pasar con la aprobación? Es una inutilidad absoluta. Yo quisiera comentar, por ejemplo, la pregunta número 8, que tiene que ver con la evaluación y el análisis de los patrimonios de los jueces y fiscales. ¿Quién podría estar en contra de esto? Seguramente se pregunta y todo el mundo va a decir, sí, yo quiero que los evalúen y que revisen sus patrimonios. Pero para esto no hace falta ni siquiera una reforma legal. ¿No es cierto? La ley dice que tiene que ser evaluados, pero una cosa importante, y yo creo, y lo he dicho en otros espacios, me parece que ha sido una deficiencia quizás de la Fiscalía, es que no se está utilizando un delito que está, previsto en nuestra norma, que es el de enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos establece que si es que se encuentra un incremento patrimonial injustificado de un funcionario público, ya no nos interesa saber producto de qué es ese enriquecimiento, sino que con el incremento patrimonial, ¿no es cierto?, si no lo puede justificar, entonces eso ya constituye un delito. Me explico, es decir, encontramos el resultado, ¿no es cierto?, y con eso ya nos relajamos de investigar de dónde proviene ese incremento. Me explico, porque es más difícil probar el cohecho, el prevaricato, el peculado, etcétera. En este caso, el enriquecimiento ilícito, nosotros, que como bien lo decía Ramiro, el mundo jurídico es bien chiquito, se conoce quiénes son los pillos y sabemos cómo viven, además porque son tan estúpidos que lo publicitan en sus redes sociales. Pero es que además el éxito hay que mostrarlo, Pablo, porque además normalmente es gente que viene, pero de no tener un centavo, de vivir de arriendo, y de pronto aparece con casas de más de $500,000. Claro. Y está bien, y lo muestran en sus redes sociales y sus viajes constantes, ¿no es cierto? Carros, motos, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la Fiscalía no ha utilizado, ¿no es cierto?, este delito de enriquecimiento ilícito para investigar a estos funcionarios judiciales? Este es un rol constitucional que lo tiene la Contraloría y lo tiene también, esta atribución la tiene la Fiscalía. Para eso hace falta consulta popular, por Dios, ¿no? O sea, jamás, de ninguna manera. ¿Cómo podemos perder el tiempo, ¿no es cierto?, y recursos económicos, sobre todo, con esta consulta popular, para preguntar cosas tan de perogrullo, ¿no es cierto? Por último, faltaba que nos pregunten si estamos de acuerdo en tener más seguridad ciudadana, si queremos vivir en paz. Solo esa pregunta hace falta, ya comparadas con las que nos están planteando. Lo que le preguntaba también, doctor Encalada, el gobierno debiera rectificar y cambiar las preguntas ante la Corte Constitucional. Parece que no le interesa, ¿no? Parece que está claro que lo que quiere es un baño de popularidad creen ellos que pueden fortalecerse de cara a las próximas elecciones, que son tan próximas. Pero obvio que tendrían que cambiarse, obvio que tendría que ser el contenido de las preguntas, y yo insisto, tendría que pasar, primero yo creo que habría que preguntar nuevamente el tema de la extradición, ¿no es cierto? Si es que están preguntando nuevamente los temas de los casinos, quiere decir que entonces sí se puede volver a preguntar lo mismo, ¿no es cierto? Yo no encuentro una limitación de carácter constitucional para volver a preguntar lo mismo. La extradición de narcotraficantes a mí me parece imprescindible, y fue increíble que el país haya dicho no a esta pregunta y que haya habido un partido, un sector político como fue el correísmo, promoviendo
el no a esta pregunta. Esa era una pregunta importante. Otra pregunta importante también tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Este poder del Estado inútil, ¿no es cierto?, ha servido solo para poner a los amigos del poder en los cargos importantes, ¿no es cierto? En ese caso, creo yo, tenía que consultarse respecto de digamos, quitársele al Consejo de Participación Ciudadana la selección de las autoridades públicas. El Consejo de la Judicatura, a mí me parece que la forma o el origen de donde provienen estos vocales del Consejo de la Judicatura no es el adecuado, porque esto nos garantiza la metida de mano de los otros poderes del Estado dentro del Consejo de la Judicatura. Creo yo también que el Poder Judicial no puede ser bicéfalo como es hoy. Tenemos al presidente de la Corte Nacional y tenemos al presidente del Consejo de la Judicatura en constante pugna, ¿no es cierto? Y cuando hay dos cabezas es más difícil que haya mejor organización. Creo que eso tiene que reformarse. El Consejo de la Judicatura no puede ser el órgano de gobierno, sí el de administración del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y ahí le estoy planteando dos consultas, dos reformas constitucionales, importantes o de fondo, ¿no es cierto?, que podría habernos planteado este gobierno, pero decidió no hacerlo. Entonces, claro, si usted me pregunta qué quisiera, claro, yo quisiera que nos propongan otra consulta popular y no estas preguntas inútiles que nos han planteado. Doctor Ramiro García, ¿cuál va a ser en la práctica el efecto útil de esta consulta popular? ¿No cree que debiera cambiar, si hubiera una decisión política de país de proteger eficazmente a la seguridad de los ecuatorianos, cambiar las preguntas? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que lo lógico sería, primero, establecer un objetivo. Consulta popular, ¿para qué? Porque no puede ser que la consulta popular tenga como única finalidad el empujar políticamente los números electorales del gobierno. Eso no tiene presentación. Y luego, pues obviamente el establecer, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a lograr, qué estamos proponiéndole al ciudadano a la hora de convocarle a las elecciones. ¿Le estamos proponiendo un cambio de modelo de qué? Un cambio de modelo de justicia, tal vez. Un cambio de modelo de administración pública, tal vez. Un cambio de modelo estatal, reducir el hiperpresidencialismo, generar una nueva concepción. Hay un libro muy interesante que escribieron algunos profesores del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca hace algunos años, 4 o 5 años más o menos, que se llama Presidentes y algo más, que hacen una evaluación del presidencialismo latinoamericano. Y claro, llegan a la conclusión de que aquí no elegimos presidentes, sino presidentes y algo más. O sea, elegimos una especie de dictadores, semirreyes, autócratas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nuestros modelos constitucionales así lo permiten y así lo han programado. Entonces, tenemos una constitución hiperpresidencialista que da facultades, en algunos casos, inaceptables al presidente de la República, como por ejemplo, mandar a su casa a la asamblea cuando él le da la gana. Y claro, son instrumentos que son utilizados, a veces mal utilizados, y que generan desestructuración institucional en el Estado, ¿no? Eso podría cambiarse. Y podría cambiarse muchas cosas, porque de la Constitución hay muchas cosas que podrían mejorarse. Insisto, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, insisto, la eliminación de la prohibición de extradición, la estructuración de un sistema de incautación no de incautación de bienes, sino de extinción de dominio, que pueda ser adecuada también. Todo eso se puede consultar, pero nada de eso, o sea, en lugar de eso, lo que estamos consultando es, volvemos a los casinos. ¿Quiere usted que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad ciudadana, más o menos? Y luego, temas que ya existen, insisto, el tema de la evaluación patrimonial de los jueces, eso no solamente que existe, sino que es obligación de las entidades como Contraloría, como el propio Consejo de la Judicatura, el generar evaluaciones periódicas que además vayan de la mano de evaluaciones de los incrementos patrimoniales que tienen los jueces y que, como dijo Pablo, pues en muchos casos son grotescas y más que visibles. Hay jueces que ganan $3,000 y que viven en casa de más de $500,000 y uno dice, bueno, ¿de dónde esto? Así que, vuelvo e insisto, yo creo que hay mucho que se podría consultar y la consulta popular tiene que verse como una oportunidad. Pero así, en la manera en que lo están planteando, es una oportunidad perdida. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo evitar
que este recurso constitucional de una consulta se malogre y finalmente va a pasar factura porque no va a cambiar la estructura del país? Es que este momento es complicado responder a esa, digamos, encontrar una salida o una solución a esto, porque el gobierno ya lo ha presentado y lo está publicitando de una manera muy activa y ha sido enviado a la Corte Constitucional. Lo ideal habría sido que esto se plantee previamente, ¿no es cierto? Que haya un sondeo, que haya quizás, no sé, discusiones públicas sobre qué es lo importante. Esto no ha existido. No ha existido una invitación a la ciudadanía para discutir cuáles son los temas importantes que se podrían consultar. Entonces, este momento yo no encuentro una solución. Quizás que la Corte Constitucional le diga estas cosas ya están en la ley, ¿no es cierto? Reformule las preguntas. No sé si algo así podría caber, pero lo que debió hacerse, ya creo que ya se perdió esta oportunidad, ¿no es cierto?, de haber promovido una discusión pública alrededor de aquellas. Que yo este rato lo veo con mucha decepción, porque creo que la consulta popular, además, yo no creo que despierte, porque claro, podría ser que el gobierno comunicacionalmente lo maneje de tal forma que la ciudadanía tenga digamos, un apoyo a la consulta, ¿no es cierto? Pero yo, tal cual como están planteadas, no creo que despierte la atención de la ciudadanía, ¿no es cierto? Yo sé que hay gente, digamos, somos pocos los que nos damos la tarea de revisar, ¿no es cierto?, estas cuestiones de que si ya está o no está en la ley, de cuál es el efecto, etcétera, de leer los anexos. Esto la mayoría de la gente no lo hace. Pero aún así, yo dudo de que despierte un interés en la ciudadanía, y lo peor que le podría pasar al gobierno es que haya, digamos, un alto ausentismo al momento de la consulta, o que vaya la gente con un total desgano, ¿no es cierto?, a ejercer su derecho al voto. Así que yo la verdad es que no veo oportunidad, ¿no es cierto?, de reconfigurar o de arreglar esta propuesta del gobierno. Doctor Ramiro García, desde el gobierno se ha reivindicado el diálogo, se ha pedido la unidad, pero esto tiene una premisa, es decir, debió haberse construido de una manera diferente la consulta popular. ¿No pudiera terminar esto luego de la consulta? Y si en el escenario gana, una decepción debido a que no cambia el país frente a una realidad que camina con violencia. Sí, bueno, estamos caminando a ese gatopardismo de que cambiémoslo todo para que no cambie nada. Y un poco esta consulta popular responde a esa lógica, ¿no? Vamos a generar la ficción de cambio, vamos a convocar a la consulta, y más allá de cuántos millones cueste la consulta, pero vamos a convocar a la ciudadanía. Y a mí me parece hasta una falta de respeto a la ciudadanía, porque se le está convocando a opinar sobre temas que no van a cambiar, generándole además la ficción de que sí hay ese cambio, generándole la ficción de que esta consulta puede generar un modelo de Estado más adecuado. Además, con el tema de la inseguridad de por medio, ¿no? Porque hay mucho populismo penal, no solamente en ese gobierno, en todos los gobiernos las preguntas más sexys, por decirlo de alguna manera, son siempre las que se refieren al poder punitivo y al tema penal. Y yo creo que se está perdiendo una oportunidad de oro, y se lo está haciendo simplemente con fines electorales. Y cuando se actúa así, las cosas salen mal. Así que yo creo que encima de eso, políticamente tampoco está bien asesorado. ¿Debiera cambiar las preguntas si hay una decisión política, doctor García? Yo cambiaría todas, porque además, o sea, es que no hay una pregunta que uno puede decir, mira, este es un cambio estructural, no hay una sola. Es que no son ni siquiera preguntas, no son ni siquiera reformas constitucionales, son reformas legales. Y uno dice, pero ¿para qué joder a la ciudadanía con una consulta popular si esto podría arreglarle con 3 proyectos de ley y ya está, o 2, y listo? Entonces, a la final me parece que la pregunta más interesante, paradójicamente, va a ser la de los casinos. Imaginémonos eso, como la pregunta 11, la más importante, algo intrascendente. Este paso resulta que es la única reforma real, porque en las otras no está reformando nada. Bien, muchas gracias. Seguiremos en estos debates. Les convocaremos al doctor Pablo Encalada y al doctor Ramiro García, penalistas, respecto de esta consulta popular y las primeras reacciones que se ha señalado hechas sin
un procesamiento, sin un análisis profundo, sino al apuro para cumplir con la promesa de la campaña electoral. Muchas gracias, Pablo y Ramiro, su aporte a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Buen día. Miguel. Saludos, Pablo. Luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Buscando la verdad, volvemos para hablar sobre el tema de la seguridad en el Ecuador. Precisamente parte de esta consulta popular tiene que ver con reformas para Fuerzas Armadas y la policía. Invitado el exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo. Y luego tenemos previsto también, posteriormente, analizar el tema de las amenazas contra la fiscal general que denunciara públicamente a propósito de la audiencia del caso Metástasis en la Corte Nacional de Justicia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga el